Vamos a resolver el problema número 3 que dice una guía de onda rectangular llena de aire se va a construir para operación en modo único, modo simple, y va a operar a 15 GHz. Especificar, dice, las dimensiones de la guía A y B, tales que la frecuencia de diseño es 10% mayor que la frecuencia de corte del modo TE10, mientras que es 10% menor que la frecuencia de corte del siguiente modo. Bueno, entonces veamos, vamos a colocar acá la solución. Muy bien, entonces voy a aumentar un poco el tamaño. Ok, entonces estamos aquí. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Para cuando dice que la operación va a ser a 15 GHz, lo que significa es que a través de esa guía vamos a transmitir una señal de 15 GHz. ¿Verdad? Como sabemos nosotros, el requisito para poder hacerlo es que la frecuencia de corte del modo que se va a utilizar para transmitir la señal sea inferior o igual a los 15 GHz. ¿Verdad? En este caso, como nos dice que vamos a operar en monomodo, ¿verdad? Es decir, en monomodo es el rango de frecuencias en las cuales solamente opera el modo TE10. Entonces vamos a usar el modo TE10 para transmitir la señal. Pero nos dice que la frecuencia de corte tiene que ser o que la frecuencia de diseño, en este caso los 15 GHz, tiene que ser un 10% mayor que la frecuencia de corte del modo TE10, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Lo que me están diciendo es que la frecuencia de corte más el 10% de la frecuencia de corte, o sea que sería 0.10 F, tiene que ser igual a la frecuencia que yo voy a transmitir, que en este caso son los 15 gigas, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a averiguar es cuánto tiene que ser mi frecuencia de corte. Entonces voy a básicamente resolver esa ecuación, colocar n sol, ¿verdad? Perdón. Entonces va a ser así: F más 0.10 F igual a 15 GHz, ¿verdad? O sea que sería 15 por 10 a la 9, ¿verdad? Entonces, como esa frecuencia la voy a utilizar, entonces la voy a asignar a una variable. Entonces voy a poner aquí F igual, voy a colocar igual a F', pleca punto, ¿verdad? Y aquí le voy a llamar a esto F' y F', y de acá le digo despejar el F', ¿verdad? Es decir, cuánto debe ser mi frecuencia de corte para que se cumpla el requisito que la frecuencia de corte más un 10% sea la frecuencia del centro. Entonces resolvemos esta ecuación y nos dice entonces que es 1.36 por 10 a la 10. Entonces quiere decir que la frecuencia del modo TE10 tendrá que ser eso. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a encontrar cuánto es el valor que debe tener A para cumplir con esa condición, ¿verdad? Entonces utilizamos la formulita, ¿verdad? Para la frecuencia de corte, que es esta que tenemos acá. Entonces la copiamos, la pegamos por acá. Entonces aquí vamos a colocar, bueno, los valores. El C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8.
n, el índice de refracción, que es 1, como el modo es el TE10, que es el que vamos a utilizar para transmitir, entonces m es igual a 1, p es igual a 0, y de acá vamos aquí, lo voy a quitar, lo voy a dejar solamente como f, ¿verdad? Y f es este valor que ya encontramos en la celda anterior, y entonces de aquí voy a resolver, ¿verdad? N sol, y aquí sería igual a todo esto, y de aquí le digo que despeje el valor de A. Ahora recordemos que este término aquí se hace 0, ¿verdad? Porque como P vale 0, entonces todo ese término se hace 0. Entonces realmente la única incógnita que tenemos en esta ecuación es el valor de A, y lo podemos despejar de ahí. Entonces veamos. Bueno, nos da 0.011, o sea, eso sería 1.1 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa sería la primera condición. Y con esa primera condición determinamos el valor de A. Ahora vamos con la segunda. Ahora dice, nos decía aquí que al mismo tiempo tiene que ser 10% menor que la frecuencia de corte del modo siguiente. Ok, o sea que le estamos dando un margen de 10% en la parte baja de la frecuencia y otro 10% en la parte alta de la frecuencia. Ahora, ¿cuánto sería eso? ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar prácticamente la misma ecuación que tenemos acá. Hacemos una celdita, lo copio, ¿verdad? Entonces sería básicamente esto, solo que acá es, en vez de ser mayor, es menor, ¿va? O sea que sería la frecuencia de corte menos el 10% de la frecuencia de corte, tiene que ser los 15 GHz. Entonces, ¿qué frecuencia es esa? Resolvemos la ecuación y nos da 1.66 por 10 a la 10. Ese sería entonces la frecuencia requerida, la frecuencia de corte requerida para el modo siguiente. Ahora, ¿cuál es el modo siguiente? Bueno, entonces ahí es donde tenemos el problema. Entonces yo sé que la frecuencia fundamental siempre es la frecuencia TE10, ¿verdad? Pero ¿cuál es el siguiente modo? Después de la 10, ¿cuál es el modo que sigue? Bueno, hay dos posibilidades solamente, y eso depende del valor de B, ¿verdad? Entonces, después del modo TE10 puede seguir el modo TE20 o el 01. O sea que ahí tenemos siempre esas dos opciones posibles, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí, del modo TE10, que es la fundamental, la más baja en toda guía de onda, esa es la frecuencia más baja. Entonces después de esa sigue la TE20, o si no la TE01, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos. Y exactamente cuál de las dos sigue, eso depende de cuánto sea el valor de B. Ahora, en el caso nuestro, ¿verdad? O sea, requerimos que esa frecuencia, ¿verdad? Que la frecuencia siguiente, para que cumpla con la condición de que sea un 10% menor que la frecuencia de diseño, que son los 15 GHz, entonces debe de valer esto, 1.66 por 10 a la 10. Ahora, el modo TE20, nosotros sabemos que tiene una frecuencia que es el doble a la TE10, porque las frecuencias se van
duplicando, ¿verdad? Así que si la del modo TE10 era de 1.36 por 10 a la 10, entonces la del TE20 va a ser el doble, ¿verdad? O sea que sería 1.36 por 2, ¿verdad? Eso sería 2.70 y algo, ¿verdad? Entonces sería 2.70 y algo y vemos que se pasa, ¿verdad? Se pasa del valor requerido. Entonces digo, bueno, entonces descarto la TE20 porque la TE20 yo no puedo, ¿cómo se llama? Fijar su frecuencia, porque la frecuencia del 2.0 siempre va a ser el doble de la de 1.0. Entonces, la única posibilidad que me queda es que el segundo modo sea el 0.1, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a diseñar para que el segundo modo sea el 0.1 y que su frecuencia sea esa, ¿verdad? Entonces, básicamente resolvemos la misma ecuación que teníamos acá. La copio solamente, ¿verdad? Los valores constantes C y N los quito porque son los mismos, ¿verdad? Y este sería el modo 0.1, o sea que M sería 0 y el P sería 1, ¿verdad? Y recordemos que F ya fue asignado a este valor, entonces no hay problema, el F está correcto acá. Y entonces en este caso este término se va a cancelar porque M vale 0. Entonces la única incógnita que tengo en esta ecuación es el valor de B. Entonces lo cambiamos acá, le digo encontrar B, resolvemos la ecuación y me da eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que con un valor de B de 0.9 centímetros, entonces garantizo que la frecuencia, ¿verdad?, va a ser justamente esta, la que yo quería, ¿verdad? Y además que este sería el siguiente modo, ¿verdad? Porque sería la frecuencia que sigue a esta, ¿verdad? O sea que tendría que la frecuencia primera es la del TE10, que es esta, luego sería la 0.1, ¿verdad? Porque es más baja que la 2.0, porque la 2.0 es el doble. Entonces con eso básicamente estoy cumpliendo con todas las condiciones del diseño y entonces esa sería la respuesta que tenemos, ¿verdad? O sea que la respuesta acá sería, para que se cumpla todo lo que el problema nos dice, entonces el valor de A sería 0.011, que es lo mismo que 1.1 centímetros, y el valor de B pues sería ese que estamos viendo ahí, que sería 0.009, ¿verdad? Que es lo mismo que 0.9 centímetros. Muy bien, y con eso se cumplen las condiciones del diseño.